Bien, buenos días. Hoy vamos a dar un breve eh, repaso, o antes que repaso, una breve mención a temas asociados con ciudadanía en América Latina, vinculado con el tema de la etnicidad. Eh, la idea es preparar la lectura que corresponde a esta semana sobre el tema directamente en América Latina. Entonces, esta es una suerte de introducción a esa lectura, por lo tanto va a ser bastante breve. Ya hemos mencionado algunos aspectos asociados al tema de la etnicidad. Se han eh, establecido algunos conceptos, algunas ideas respecto de cómo entender el fenómeno de la ciudadanía asociada a la etnicidad y cómo se puede estudiar historiográficamente. Y la lectura de este miércoles, que eh, digamos que va a ser parte de la discusión de esta parte del curso, es para que ustedes lo puedan profundizar, pero asociado a América Latina particularmente. Aquí voy a mencionar algunos puntos, algunos tópicos que tienen que ver con América Latina, pero otros tópicos son más bien genéricos, que están asociados a elementos vinculados a cómo entender el problema, más allá de los casos que estamos viendo en América Latina y más allá del tema del siglo XIX, que evidentemente es fundamental para el tipo de curso que se está haciendo acá. Eh, bueno, una de las primeras preguntas que nos hemos hecho eh, para entender este fenómeno de cómo asociar el ciudadanía con etnicidad es evidentemente preguntarnos sobre los conceptos que estamos utilizando y cómo se vinculan entre sí. Ya hemos eh, mencionado que la noción de ciudadanía es una noción universal, por lo tanto, eh, nunca se ha entendido, por lo menos desde sus inicios en el siglo XVIII, eh, digamos, y lo que se aplicó en Europa y después también en ambas Américas, nunca se ha entendido ni se entendió como algo definido en términos étnicos, más bien todo lo contrario, como algo que tenía que ver con los ciudadanos en términos universales. Y aquí es donde estamos en una situación distinta hoy día, por lo tanto miramos esto de una forma diferente hacia el pasado, eh, porque ahora sí que nos preguntamos qué significa ciudadanía en contextos étnicamente, digamos, definidos. Y ahí es donde el tema, digamos, adquiere otra dimensión, cuando se piensa en la actualidad en el sentido de que la ciudadanía está siendo vista también en términos étnicos. Entonces, si hoy día lo vemos así, también es una mirada que nos permite mirar o observar también el siglo XIX. Sí, es algo que hemos mencionado mucho en estas clases, que para estudiar historia uno tiene que tener claro el momento que está viviendo uno o una, y tiene que conceptualizarlo para poder así después mirar hacia atrás. Y eso es lo que estamos haciendo. Eh, Uno de los aspectos que se ha mencionado y la literatura que estamos viendo en este curso lo destaca, es que si bien hemos hablado de conceptos universales para entender la ciudadanía, esto, como dice ahí, ha escondido una imagen específica de un individuo. O sea, parece que es una visión de un ciudadano universal, pero nunca ha sido una visión universal, sino que ha estado asociado a la imagen de un hombre, o sea, un varón, eh, de origen europeo y blanco. Esos tres elementos hacen que cuando se piense en una ciudadanía universal, en el fondo se esté pensando en esa particular figura. Y eso es lo que ahora estamos discutiendo. Por supuesto, en el siglo XIX se asumieron estos conceptos universalistas, pero también estamos viendo que en la práctica nunca se ejercieron más que asociados a este grupo, un hombre europeo blanco o blanco mestizo, podríamos decir también en el caso de América Latina. Y eso es lo importante que tenemos que discutir, ¿no es cierto?, en términos conceptuales hoy día.
cómo lo vemos hoy día, cómo lo discutimos conceptualmente y cómo después lo podemos mirar hacia atrás. Y ahí es donde el concepto de Estado multicultural es lo que de alguna forma presiona o más bien nos pone en una situación conceptual diferente a como lo hemos visto siempre asociado a esta idea de un Estado vinculado a un solo grupo étnico. Si nosotros pensamos hoy día en el Estado multicultural es porque estamos pensando en un Estado que reconoce diferentes grupos, que es probablemente lo que reclaman los movimientos indígenas, eso ya es otro tema, pero eventualmente. Pero lo interesante para nosotros en este curso es pensar si la noción de Estado que se construyó en América Latina, en una sociedad que de por sí era multicultural, lo sabemos, ¿no es cierto? No estaba constituido por una sola cultura o por un solo grupo, habían varios grupos, pueblos aborígenes, pueblos mestizos, afrodescendientes, españoles, portugueses, en fin, ingleses eventualmente, ¿no es cierto? Franceses, también podemos pensar en ambas Américas. Claramente es un espacio multicultural, pero se constituye como un espacio unicultural, como si estuviera asociado a una cultura que está vinculado a este hombre europeo de origen blanco. ¿Sí? Y es desde ahí donde se va a constituir la ciudadanía para eso, solamente para este grupo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que pensar, y está un poco el objetivo de esta clase, es cómo construir un concepto historiográfico que nos permita estudiar en el siglo XIX esta ciudadanía que étnicamente de alguna forma redefine la relación entre este individuo, ¿no es cierto?, y el Estado. En el siglo XIX era una sociedad multicultural, no se reconoce como sociedad multicultural y eh, digamos, se le adhiere un concepto universal de la ciudadanía, por lo tanto lo étnico queda afuera. Eso lo tenemos claro. Pero lo que yo estoy diciendo es que hoy día lo estamos viendo diferente. Hoy día estamos mirando que el aspecto étnico siempre estuvo presente en esta perspectiva que supuestamente era digamos, unicultural, de una sola cultura, porque estaba asociado a un grupo étnico específico, que es el hombre europeo blanco, como aparece acá, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debiera, digamos, pensar para entender este problema en el siglo XIX, y de alguna forma redefinir lo que supone el reconocimiento de una ciudadanía, ¿no es cierto?, sobre la base de grupos étnicos. Bueno, uno de los temas que hemos visto acá es que el concepto de ciudadanía asociado con el tema de la etnicidad no siempre es muy útil a veces, digamos, o no es muy útil muchas veces, digamos, asociarlo a conceptos de identidad, porque la identidad es algo diferente, ¿no? Porque una cosa es la adscripción a un grupo étnico determinado bajo ciertas características y otra cosa es cómo se van formando las identidades. Eso lo hemos visto también en la clase anterior. Eh, entonces, el concepto de ciudadanía con el concepto de etnicidad eh, se podría estudiar asociado a cómo legalmente se estaban constituyendo esas etnicidades, cuáles son los elementos que permiten entender la exclusión, por ejemplo, de ciertos grupos o la inclusión de ciertos grupos o ciertas, ciertas categorías especiales de estos grupos dentro del contexto multicultural de América Latina, incluso para el siglo XIX. Pero si nosotros lo estudiamos del concepto, del punto de vista de la identidad, es decir, cómo los grupos se vinculan con una comunidad, ya ahí el tema se nos puede complejizar cuando estemos hablando del tema de la ciudadanía, porque no siempre es tan útil verlo de esa manera. Lo vamos a discutir más adelante, porque solamente ahora lo quiero mencionar. Como todo lo que estoy viendo hoy día son solamente algunos conceptos que estoy mencionando para poder revisarlos con la bibliografía más tarde. Por otro lado, ¿no es cierto? Hemos visto en la actualidad que la noción de comunidad diferenciada, si bien permite reconocer a un grupo y se reconoce a ese grupo en sí mismo, pero también puede llevar a la discriminación, a la exclusión de la segregación, en el sentido de que pensemos que las sociedades se organizan
de forma aparte, como si grupos estuvieran totalmente separados entre sí, y eso nunca ocurre, porque siempre hay un vínculo entre los grupos. Es una cosa que la gente eh, tenga una noción y un interés en ser parte de una comunidad y manifestar una identidad al respecto. Y otra cosa en la práctica es cómo se desenvuelven las personas en la sociedad. En la sociedad las personas nos desenvolvemos en múltiples grupos y para ciertas épocas puede ser más complejo que para otras, por supuesto, pero en general hay una eh, eh, vinculación entre grupos distintos. Por lo tanto, nunca hay una identidad totalmente asociada a un grupo aislado, sino a no ser que esté aislado totalmente, pero normalmente eso no ocurre. Eh, por lo tanto, hay que asumir que la etnicidad también es un concepto cambiante, como lo vimos en la clase anterior, que está muy propenso a las influencias de otros grupos. Y eso no está mal, por supuesto. Eh, no hay que pensar que los grupos tengan que ser eh, ni antes ni hoy día, creo yo. Es una suerte de, tenga que ser comillas, consecuentes con su identidad y con su grupo. Y, digamos, y de alguna manera, perdón, eh, ponerlos en una especie de etiqueta o una especie de cajón de cómo debe ser un grupo determinado, no solamente étnico, incluso podríamos pensar en otros grupos, sino más bien tratar de ver cómo en la práctica, y eso lo podemos ver como historiadores e historiadoras, en la práctica estos grupos van modificándose a través del tiempo, van tomando influencias, van redefiniendo y reelaborando su propia vinculación con las comunidades y, y también su propia identidad. Entonces, eso es algo que es importante de revisar y no caer en categorías, digamos, que son muy generales, que sirven al principio, ¿no? Como el decir indígena o mestizo o blanco, eh, sino más bien ver cómo estos grupos, a pesar de que están asociados a ciertas identidades o ciertas etnicidades, eh, a lo largo del tiempo van siendo influenciados, van siendo modificados. Hay una culturación, hay una transculturación más bien, tal vez eso es mejor, que ocurre todo el tiempo, que ocurre diariamente y que hace que los grupos se modifiquen. Entonces, por más que uno entre en un inicio a entender estos grupos en base a estos elementos predefinidos, como indígena, mestizo o blanco, por ejemplo, hay que pensar que estos grupos constantemente se están viendo influenciados, están incluso modificando sus propias categorías. ¿M? Y eso hay que estar abierto a mirarlo de esta manera. Hay que mirar los documentos y que revisamos nosotros como historiadores, eh, con esa apertura para entender cómo la etnicidad va transformándose a través del tiempo y no solamente ver algo como si fuera estático, por ningún motivo es estático. Otra cosa que hemos mencionado es que esta idea de construir un Estado nacional homogéneo en base a una sola etnicidad, que ya hemos visto que no ocurre, porque en la práctica todos los estados que se constituyen en América Latina son multiculturales, muchas veces ha terminado en la exclusión de otras formas de identidad que no están incorporadas en este concepto de nación. Esto va a ser bien particular en varios países para el concepto asociado, ¿no es cierto?, a la etnicidad o a los grupos indígenas. Entonces, por un lado, los indígenas son vistos como algo que el Estado Nacional vinculado con una noción del hombre blanco europeo, ¿no es cierto?, busca de alguna forma superar. Es algo muy terrible, ¿no? Digamos, en el sentido de que se piense que los indígenas es algo que debería ser superado para alcanzar una situación, comillas, como se decía en el siglo XIX, de civilización, y ahí puede tener efectos eh, bien terribles, como uno podría hacer, ¿no es cierto?, el exterminio, digamos, como tal de estos grupos indígenas, para que no entren en este espacio de esta nueva nación que se está creando. Por otro lado, puede ser el someternos, ¿no es cierto?, a estos grupos digamos, a desplazamientos forzados, ¿no es cierto?, en espacios, eh, digamos, controlados en ciertos lugares del país, como ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, con ese proceso de la llamada pacificación de la Araucanía. Eso es algo que en varios países se da, bajo el modelo de los Estados Unidos probablemente, como lo hemos visto
en algunos líderes del siglo XIX que lo exponen de forma bastante explícita. em, em, eso es una parte, digamos, también de una exclusión, es decir, no exterminarlos como tal, digamos, asesinarlos, como ocurrió con algunos, sino llevarlos hacia, hacia estos otros lugares. Entonces, uno lo puede ver de esta manera. Em, Perdón, vamos a... Entonces, eso es uno de los elementos que también los estados nacionales van construyendo en el siglo XIX. Lo otro es integrarlo como una especie de grupo aborigen casi literario, es decir, que también se integra, ¿no es cierto? Como en el caso del araucano, se dice en el siglo XIX, o mapuche diríamos hoy día, como una suerte de raza valerosa que se enfrentó, qué sé yo, a los españoles y como nosotros como descendientes de ellos, en términos que somos chilenos, digamos, se constituye eso. En el caso de Brasil ya vimos, ¿no es cierto?, cómo se integra incluso en la iconografía nacional el indígena, digamos, el aborigen a la noción de Estado, del Estado brasileño que se iba a construir, también es una forma de incorporarlo, pero es una incorporación eh, muy imaginativa o imaginaria y no es real, digamos. En la práctica hay una exclusión de estos grupos. Solamente un aborigen, digamos, cuasi literario o iconográfico que se incluye. Entonces hay que mirar también para el siglo XIX cómo se produce ese proceso de homogenización nacional y si realmente puede ser visto de forma, digamos, em, similar en las distintas experiencias de los países y de los estados que se van creando. O sea, mirar qué pasa en Bolivia, en Ecuador y en Perú, por ejemplo. ¿Qué diferencias pueden haber con Brasil y Chile o Argentina? O el llamado Cono Sur. Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo. O aquellos países que, por ejemplo, están en el lado Atlántico y reciben mayor población inmigrante después, posteriormente, ¿no es cierto?, ya más el fin del siglo XIX, comienzo del XX, desde Europa occidental o oriental, digamos. Entonces, hay que mirarlo un poco en esa perspectiva, eh, las distintas experiencias de cada uno de los estados nacionales que se van a construir. Y también se puede ver esta homogenización nacional en algo que apareció en la literatura de este curso también, eh, cómo se va construyendo, por ejemplo, a través de la iconografía, cómo se va construyendo a través de la ciencia de la historia, eh, o de la formación del espacio. En fin, ahí se va viendo, se puede ir revisando esto y cómo ese tipo de formación que se está creando está asociado a lo que podemos retroceder, vimos anteriormente, ¿no? Está asociado a un concepto que supuestamente es universal, pero sigue siendo el hombre europeo blanco, sigue siendo ese el espacio ideal al cual se quiere arribar de alguna manera. Entonces, no extrañaría eso que frente a la ocupación de las tierras indígenas que hacen los estados nacionales que se van a constituir en el siglo XIX, la exclusión o el desplazamiento forzado de estas personas esté también vinculado al, digamos, al, al esfuerzo que hacen los estados por traer migrantes europeos. Entonces, habitar esas tierras que antes estaban habitadas por indígenas, con inmigrantes europeos como una forma de construir ese estado nacional ideal que apunta a Europa. Eso es algo que podemos ver, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. He dicho también que una de las propuestas de este curso es pensar la idea de ciudadanía eh, como algo que cambia y se permea y hay que verlo de forma matizada. Y, ¿cómo podemos ver que a pesar de que se constituye, por ejemplo, un Estado homogéneo o se quiere constituir, en la práctica eso no se da? Eh, y ver, ¿no es cierto?, estos límites que parecieran que fueran tan claros, ¿no es cierto?, de un Estado nacional homogéneo, como se va a ir construyendo, mirarlo, ¿no es cierto?, de una forma mucho más eh, amplia o mucho más, digamos, permeable para ver cómo efectivamente se constituye. ¿Mm? Y ver los casos, por supuesto. No es lo mismo
los casos de Chile con el caso de Bolivia, como dije, el Perú de Ecuador, o cualquier otro país que uno quiera ver, tienen muchas diferencias entre sí. Y también cambian a lo largo del tiempo. Ahora estamos mirando el siglo XIX un poco antes, en este curso de la oleada de inmigración, por ejemplo, europea. Eso es un poco posterior. Todavía, ¿no es cierto?, la mayor parte de la población que está circulando en estos países y que está formando estos estados nacionales tiene que ver con un componente indígena bastante grande, en algunos países más amplio que otros, pero sí mayoritario, y con una élite, digamos, que proviene de la élite colonial, por supuesto, que es la élite criolla, que en el fondo es una élite mestiza, por supuesto, eh, que está tratando de alguna forma de constituirse a sí misma como si fuera, ¿no es cierto?, un grupo europeo. Entonces ahí uno tiene que ir viendo cómo esto va cambiando a través del tiempo, cómo se va integrando, ¿no es cierto?, a estos distintos grupos que constituyen las naciones que se están constituyendo. Mm. Hoy día sabemos que estos grupos eh, se transforman en el tiempo, se van modificando. Los mismos grupos indígenas que uno puede concebir, ¿no es cierto?, para el siglo XIX, no viven de forma aislada, incluso estando separados del Estado de Chile. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, hay hay una influencia cultural, ¿no es cierto?, y una asimilación de ciertas cosas. Por ejemplo, se ha estudiado el uso del caballo, por ejemplo, como un asunto que los indígenas, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, asumen de una manera eh, muy, no solamente lo asimilan, digamos, muy dinámica, sino que también lo ocupan de una manera diferente a como lo ocupaban los españoles. Hay una tecnología asociada incluso al manejo del caballo. Podemos verlo en algún tipo de material textil, ¿no es cierto?, o de otro tipo que es ocupado por los indígenas, digamos, pero también al revés, ¿no es cierto? Como estos grupos mestizos criollos que tienen una aspiración de ser europeos, también son permeados por una forma de habla, por ejemplo, asociada al mundo indígena, como lo vio Rudolf Lenz a principios del siglo XX en Chile, pero también con toda una medida religiosa eh, asociada, por ejemplo, que se ha estudiado mucho en estos últimos años, al espiritismo, a nociones, digamos, em, vinculadas a ciertos grupos, ¿no es cierto?, que van más allá de la religión eh, católica románica, digamos, apostólica romana. Eh, por ejemplo, una visión más animista, por ejemplo, de la naturaleza que se ve que están siendo de alguna forma veneradas en términos religiosos. Hay una vinculación ahí y una coexistencia de elementos religiosos cristianos, pero también de fuerte componente indígena. Entonces, eh, debiéramos mirar también cómo estos grupos se han ido constituyendo de esta manera, eh, de esta forma tan dinámica, cómo se van, eh, digamos, formando estos grupos. Eh, Algunos autores afirman que es momento de poner atención, como dice ahí, a las dinámicas de los conflictos étnicos o a las convivencias dentro de un mismo grupo entre individuos de diferentes culturas. Los conflictos étnicos, si lo vemos solamente como grupos estancos o grupos inmóviles que están enfrentándose entre sí, por supuesto no lo vamos a entender muy bien. Pero si vemos estos conflictos étnicos, pero también en la dinámica de grupos que se están transformando todo el tiempo a sí mismos, que están adquiriendo otros elementos culturales, que están influenciando otras culturas, podemos ver, ¿no es cierto?, las dinámicas de estos conflictos muy distintas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner atención a estos conflictos, porque los conflictos es el momento en el cual quedan al descubierto estos grupos. Podemos mirarlo en sus relaciones, qué sé yo, interétnicas. Eh, Hay algunos autores que nos ayudan a entender eh, el tema étnico, más allá del tema de la ciudadanía que estamos mirando en esta semana, pero el tema étnico en sí mismo, sobre todo reflexionando sobre lo que son las etiquetas, como dice Apia, en un texto que está puesto yo lo puse
en un curso, ¿no es cierto? Ese, el texto que se llama, entre otros, un título, digamos, Las mentiras que nos unen. Un poco esa noción de lo que se entiende por identidad. Eh, quiero terminar entonces ahora dando algunas nociones de este texto también, que nos va a permitir entender mejor cómo acercarnos al problema de la etnicidad y más allá del tema de la ciudadanía para poder hacer un estudio historiográfico. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, que nosotros estamos todo el tiempo pensando en etiquetas, eso es evidente y partimos de esa base, digamos, que cuando miramos la realidad siempre la miramos asociado a clasificaciones, o sea, clasificamos todo el tiempo y de alguna manera eh, conocer es clasificar y comparar, o sea, estamos todo el tiempo comparando y clasificando, eso no está mal porque así funciona nuestro cerebro prácticamente, y buscamos siempre patrones y buscamos siempre elementos que nos permiten ordenar nuestra realidad. Eso no está mal y eso así funciona. Eh, el tema se complica cuando nosotros asumimos que esas etiquetas son, en este caso de etnicidad, son elementos que no cambian y que son de alguna forma permanentes o estancos. Ahí donde comienzan estos problemas porque en la práctica eso no ocurre. Ni ocurrió ni ocurre ahora en nuestras propias identidades étnicas, ni tampoco ocurrió en el siglo XIX, que es el tema periodo que estamos trabajando en este curso. Eh, lo primero que hacemos cuando buscamos identificar a alguien es asociar un indicador que hace que la etiqueta de alguna forma sea adecuada. ¿Mm? Por ejemplo, decir indígena puede ser por las características eh, del lugar donde viven, asociado a un origen familiar, por supuesto. Incluso alguien podría tomarlo en términos, digamos, de apariencia física. Son varios elementos que uno podría utilizar como indicadores para buscar esta etiqueta, ¿no es cierto? Eh, y todo el tiempo estamos tratando de construir esa valoración o ese elemento, ¿no es cierto?, asociado a estas etiquetas. ¿Mm? Sin embargo, hay muchas etiquetas que se aplican de manera tangencial o ambigua. ¿Mm? El- em, por más que nosotros podamos entender que, por ejemplo, hay grupos que son mapuches o aymara, em, es necesario que estos grupos los miremos en su dinámica de cambio a través del tiempo. ¿Mm? Em, porque si no, estamos como eh, mirando a estos grupos como si fueran siempre los mismos. Da lo mismo si son de origen mapuche y viven en Santiago, o son mapuches y viven en la Araucanía o fuera de Chile, digamos, todos pensaríamos que son un mismo grupo y tienen las mismas características y tratamos de mirar las fuentes documentales siempre buscando esas características que nos hablan de estas etiquetas o nos relacionamos hoy día con personas que asociamos a estos grupos, digamos, siempre pensando que deben ser iguales. Y eso está mal porque no nos permite entender el problema. Eso es un poco lo que Apia dice, ¿no es cierto?, en este caso en este libro, Las mentiras que nos unen, ¿no? Eh, entonces, como historiadores e historiadoras, tenemos que partir de esas etiquetas, pero de alguna manera ser capaces incluso de modificarlas o decir, sí, tal vez estos grupos son mapuches, pero actúa como cualquier otro grupo bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos elementos, y tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Mm? Eh, es bien interesante esto cuando se ve en términos transnacionales. Por ejemplo, los grupos Aymara, eh, uno podría pensar que están asociados a una suerte de nacionalización de los Aymara, siendo chilenos o bolivianos, por ejemplo. ¿Mm? Eh, entonces, uno podría entender a estos grupos de origen Aymara cómo se vinculan con los estados nacionales. Eso sería un factor. Pero también podría mirar a estos grupos como no se vinculan con los estados nacionales y cómo son grupos que transitan entre una frontera y otra, fronteras nacionales, que hacen negocios entre una frontera y otra, que se educan en un lugar y en otro, digamos, que se casan entre grupos de diferentes, comillas, nacionalidades, eh, porque sí, lo son, digamos, no más que comillas, sí, son naciones distintas, entre Bolivia y Chile, por ejemplo, eh, y sin embargo, si los vemos de forma
digamos, solamente como etiquetas inmóviles, como si no, esto no se diera como grupos, ¿no es cierto?, que permanecen siempre iguales, no podríamos ver estas dinámicas de desplazamiento, estas dinámicas de cambio. Entonces es importante mirarlo de esta perspectiva. Eh, Otro factor de importancia es que las personas crean que los rasgos de identidad son importantes, dice Appian. Eh, para ciertos momentos, los rasgos de identidad son construidos como algo de importancia, de mayor importancia que, por ejemplo, la inscripción a un grupo, a un grupo social o un género o un grupo territorial. Eh, para ciertos momentos de la historia, estos rasgos de identidad no son tan importantes y son otros elementos eh, tal vez más relevantes. En los últimos temas constitucionales que hemos tenido en Chile, sobre todo en el primero, apareció este tema, digamos. Si era necesario que pensemos en una sociedad pluricultural donde los grupos se sientan diferentes y quieran integrarse en esa diferencia en el Estado, o hay un interés de que estos grupos no sean de ellos mismos, que no sean vistos como algo distinto y que son más bien vistos, si bien de origen mapuche, como un chileno más o una chilena más. Y eso es algo que hay que considerar, sobre todo cuando uno mira los procesos electorales asociados en especial al voto obligatorio en Chile, y puede llegar a la conclusión, o no sé si la conclusión, pero por lo menos la observación de que en muchos casos estos grupos eh, asociados a lo que nosotros conocemos como mapuches, por ejemplo, han votado en contra de la idea de un Estado pluricultural o plurinacional. Eventualmente habría que ver si están votando en contra de eso, porque la Constitución, la primera, tenía mucho más elementos que solamente el Estado plurinacional. No lo sé, pero eventualmente uno podría pensarlo o habría que discutirlo o estudiarlo. O lo que sí está claro es que están votando por grupos políticos y partidos políticos que justamente representan la idea de un Estado nacional unitario. Entonces, nosotros desde fuera tratamos de ponerle la etiqueta a los mapuches y decir ustedes debieran ser y ser parte de un Estado plurinacional donde son reconocidos como mapuches. Pero los grupos que están asociados a esa etnia, en tanto electores hoy día, en su comportamiento electoral, probablemente no están diciendo todo lo contrario. Están diciendo otra cosa, están diciendo eh, que prefieren, no sabemos que la primera constitución, porque como dije, no sabemos si la gente que de origen mapuche votó en contra de la primera constitución mayoritariamente porque no quería el Estado plurinacional o porque había otros temas involucrados que se han mencionado otras veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver con elementos religiosos, por ejemplo, el tema del aborto, que a muchos grupos no les gustó de esa nueva constitución, o otros elementos más. Pero sí lo que está claro es que en último tiempo los grupos eh, mapuches están votando, al parecer, habría que ver cómo va a pasar, qué va a pasar en las próximas elecciones, son un poquito más locales, pero al parecer están votando por partidos políticos que justamente manifiestan una visión homogénea del Estado Nacional y no plurinacional. ¿Sí? Entonces hay que mirarlo. Entonces, y esto último, lo que ha pasado este último tiempo en Chile ha sido un aterrizaje fuerte para las personas, debiera ser, pero para las personas que trabajan el tema de la etnicidad y la noción de lo pluriétnico. Porque visto desde Santiago, desde nuestras universidades, es distinto a cuando uno lo ve desde el del comportamiento electoral de las personas que viven en esos lugares, por ejemplo, la Araucanía. Em, perdón. Otro elemento, ¿no es cierto?, es que la identidad nos proporciona un sentido de cómo encajar en la sociedad, cómo nos vinculamos con la sociedad. Y ahí donde está presente lo que yo les decía, que eh, tal vez lo plurinacional para ciertos grupos no era atractivo porque hacía que se vincularan con una sociedad de forma distinta como ellos quieren verse vinculados con esa sociedad. O sea, si hay grupos étnicos de origen étnico aborigen que prefieren verse vinculados con el Estado-Nación como iguales, o hay grupos étnicos que creen que cuando se les vincula como grupos étnicos en sí mismos, pueden sentirse que están ocupando una posición de inferioridad. Aunque obviamente no lo es, pero eventualmente lo pueden pensar. Estoy especulando, por supuesto, porque todo esto son reflexiones, no estamos
dando ningún indicador empírico de lo que estoy hablando, porque quede claro, digamos, es solamente una reflexión al respecto. Cómo nosotros encajamos en la sociedad, cómo nos vinculamos con con la sociedad, también define es definido desde nuestra identidad. Y el ocupar categorías, digamos, de subordinación o categoría de inferioridad dentro de la sociedad, o que uno lo sienta, es un factor que hay que considerar al momento de pensar cómo reaccionan las personas en relación a su propia identidad. Eh, Esto está estudiado en todo caso respecto de ciertos grupos eh, que, que si bien hablan lenguas aborígenes, por ejemplo, prefieren no hablarlo porque su vinculación con la sociedad es a través del castellano. ¿Mm? Por lo tanto, si ellos manifiestan que hablan mapudungún o aymara, pueden sentir, ¿no es cierto?, sentirse menoscabados frente al resto de la sociedad que no habla ese idioma. ¿Mm? Entonces uno lo podría considerar que es algo de una riqueza cultural, que lo es, digamos, el hecho de hablar un idioma aborigen o cualquier otro idioma, pero en este caso de un idioma aborigen americano, uno podría considerar que es una riqueza cultural y una ganancia de todo tipo, que de hecho lo es. Pero lo que se siente cuando estos grupos pueden encajar con la sociedad, lo sienten como un menoscabo, como algo que lo sitúa en una situación de inferioridad. Eh, y eso explica por qué muchas veces prefieren no hablar o no decir que hablan esos idiomas, digamos. Entonces, eso hay que pensarlo porque eh, esta relación de cómo uno encaja con la sociedad también va definiendo el uso o no que uno le da o la vinculación que uno tenga con su propia identidad. Creo que es un factor bien relevante. Eh, el autor que estamos hablando ahora dice que no se trata de tener un rasgo que digamos permanente, con lo cual encajar en la sociedad. Eh, Esto tiene efectos prácticos y tiene efectos en sus sentimientos y sus acciones, como les decía respecto, por ejemplo, el tema del, del lenguaje. Es decir, eh, si las personas sienten que va a tener un menoscabo, al que el resto sepa que hablan mapudungún o aymara, no lo van a ocupar el idioma, ¿m? Y van a tender a esconderlo. Un aspecto que también es importante para entender cómo se constituye la etnicidad es el hecho de que se siente algún tipo de solidaridad con el resto de los miembros del grupo. Es un factor, bueno, sociológico en todo caso, incluso más que cultural, de cómo nos organizamos respecto a nuestros propios grupos. Y la solidaridad es un factor bien importante al momento de constituirse con o ser parte de un grupo. ¿Sí? Y por lo tanto, el grupo étnico también les da ese aspecto. ¿Sí? Al sentir que uno es parte de una identidad común, esto es un elemento que da argumentos para cuidar a los otros y ayudarse mutuamente. Es un factor que también se puede advertir. Un tercer elemento es que la identidad no solo da los rasgos comunes, sino también muchas veces les da razones a otras personas para hacerles daño. Eso es lo que se puede llegar a creer. O sea, no solamente la identidad puede ser un factor que permite que uno sienta solidaridad con un grupo, sino que también que uno siente una amenaza de grupos que están fuera, eh, que creen que les pueden hacer daño a estos grupos por ser parte de esta identidad. Esto va más allá de lo que estamos estudiando en este curso, por supuesto, porque el objetivo de esta clase era dar algunos indicios más conceptuales sobre el tema para ir dando un, un, un orden a partir del cual podemos estudiar la historia del siglo XIX asociado a etnicidad. Pero es un factor que muchas veces aparece. O sea, el grupo étnico no solamente te da un elemento de protección en términos de solidaridad, sino también respecto de defensa de otros grupos que pueden atacar o que pueden sentir uno que puede ser atacado por otros. Pero atacados porque uno es parte de un grupo étnico, o sea, no por otro motivo. Ese es el tema. Eh, y es un factor bien relevante que permite entender no solamente acá en América, sino en otras partes del mundo, cómo los grupos se sienten y cómo se vinculan con otros, y cómo pueden sentir
esas amenazas a su propia existencia. Bueno, el caso más terrible en el siglo XX, de grupos que sienten esa amenaza, obviamente tiene que ver con el holocausto judío, del pueblo judío que claramente, ¿no es cierto?, tiene estos factores de ayuda mutua y también de, de temor a que grupos puedan hacerles daño, porque efectivamente eso lamentablemente se dio. Finalmente, hay elementos que tienen que ver con como los límites que están definiendo el grupo, quién está dentro y quién está fuera. Eso también pasa en todos los grupos étnicos a lo largo del tiempo y va cambiando, digamos, para respecto de cómo se constituye uno como grupo y cómo uno puede estar fuera de este grupo. Por ejemplo, el lenguaje podría ser un factor que uno le permita estar dentro de un grupo, pero no siempre es así. De hecho, uno ve a grupos mapuches hoy día que viven y se sienten mapuches, y viven, por ejemplo, en Santiago o en ciudades fuera de la Araucanía, y muchos de ellos no hablan mapudungún, o entienden algo o entienden muy poco. Por lo tanto, para constituirse como grupo mapuche, el idioma, por ejemplo, ahí no juega un papel, pero si uno está dentro lo podría ver qué sé yo, la propia Araucanía, en ciertos momentos, digamos, en ciertos lugares, el idioma sí podría ser un factor importante para estar dentro o estar fuera, aunque uno se sienta parte de ese grupo. Eso es también un elemento que uno podría considerar. Bien, entonces, bueno, esto ha aparecido, perdón, un poco, como una clase un poquito, digamos, deshilvanada, pero mi objetivo era dar varios puntitos pequeños sobre la base de lo que hemos estado leyendo, para que ustedes puedan tener un punto de referencia para poder hacer la lectura de este miércoles, que tiene que ver con un texto específico que aparece, ¿no es cierto?, en la programación. Bien, voy a entonces a cerrar detener la grabación. Gracias.